Mientras regresaba de aquella triste escena, distinguí el brillo de un farol en la cocina. Finbar duerme ahí dentro para ahuyentar a los rateros, pero a él también lo había despertado la agitación de aquella noche. Se me ocurrió que el polizón podía llevar día y medio sin probar bocado y me entraron los 7 males. ¿Qué perversión bestial podría llegar a cometer un salvaje con el estómago vacío? Aún a riesgo de que aquello se volviese en mi contra por la mañana, le dije al cocinero que un hambre canina no me estaba dejando pegar ojo y, por el doble del precio habitual, dado lo intempestivo de la hora, me hice con una fuente de chucrut y salchichas y unos panecillos más duros que una bala de cañón. Ya en el interior de mi camarote, el salvaje me agradeció la gentileza y dio cuenta de las humildes viandas como si se tratase de un banquete en la Casa Blanca. No le confesé los verdaderos motivos de mi gesto, a saber, que cuanto más llena tuviese la barriga, menos peligro corría yo de que me devorase, sino que le pregunté por qué me sonrió mientras lo azotaban. Dolor es fuerte, sí, pero ojos de amigo más fuertes. Le dije que no sabía nada de mí, ni yo de él. Se llevó el índice al ojo y luego señaló el mío, como si ese simple gesto fuese suficiente explicación. Durante la guardia del medio, el viento aumentó de intensidad. Crujían las cuadernas y el mar se encrespaba inundando las cubiertas. No tardaron en aparecer goteras. El agua se filtraba por las paredes y me empapaba la manta. Ya podrías haber escogido un escondrijo más seco que el mío, murmuré para comprobar si el polizón estaba despierto. Mejor a salvo que seco, Massa Ewing, murmuró, tan alerta como yo. ¿Por qué, le pregunté, lo golpeaban tan salvajemente en la aldea? Se hizo un largo silencio. Llover demasiadas cosas, yo no, buen esclavo. Para aliviar el mareo durante esas horas de tedio, me dediqué a sonsacar al polizón el relato de sus andanzas. No puedo negar, además, que sentía curiosidad. Por culpa de su inglés macarrónico, la narración resultó un tanto deslavazada. Me limitaré a transcribir lo sustancial de la misma. Los barcos de los blancos llevaron desventuras al antiguo Recojo, tal y como nos contó el señor de Arnaud, pero también prodigios. En su infancia, Autúa deseaba ardientemente saber más cosas de aquellos hombres pálidos llegados de lugares cuya existencia, en tiempos de su abuelo, estaba envuelta en el mito. Afirma Autúa que su padre estaba entre los nativos que la expedición comandada por el capitán Broughton encontró en Skinwich Bay y que pasó la infancia oyendo la misma historia una y otra vez. El gran albatros que remaba entre la bruma de la mañana, los esclavos de plumaje chillón, extrañamente unidos los unos a los otros, que se acercaban remando con la espalda vuelta hacia la orilla, la jerigonza incomprensible de los esclavos del albatros, el lenguaje de los pájaros, el humo que respiraban, la abyecta violación del tabú que prohíbe a los forasteros tocar las canoas, un acto que maldice la embarcación y la inutiliza tanto como un hachazo, el consiguiente altercado, los bastones que gritan, cuya furia mágica podía matar a un hombre desde la otra punta de la playa, y el brillante trapo de color azul océano, blanco nube y rojo sangre que los esclavos izaron en lo alto de un mástil antes de regresar al gran albatros. La bandera fue arriada y entregada a un cacique que la visitó con orgullo hasta que murió de escrofulosis. Autúa tiene un tío, Coche, que alrededor de 1825 se embarcó en un barco de cazadores de focas procedente de Boston. El polizón no sabe cuál es la edad exacta de su tío. Los moriori estaban muy valorados a bordo de dichos navíos, pues, a falta de habilidades marciales, los hombres de Requejo
de Recoju se ganaban el respeto con su destreza para la caza de focas y la natación. Para pedir la mano de una mujer, sirva como ejemplo, el pretendiente tenía que bucear hasta el fondo del mar y salir a la superficie con una langosta en cada mano y otra en la boca. Los polinesios recién descubiertos, dicho sea de paso, suelen ser presa fácil de capitanes sin escrúpulos. Coche, el tío de Autúa, volvió 5 años después envuelto en ropas de paqueja, con aros en las orejas, una pequeña escarcela con unos cuantos reales y dólares, extraños hábitos como respirar humo, estridentes maldiciones e historias de ciudades y lugares tan insólitos que la lengua moriori no estaba en condiciones de describirlos. Autúa juró que se embarcaría en el primer barco que zarpase de Ocean Bay para ver todos esos lugares exóticos con sus propios ojos. Su tío convenció al segundo oficial de un ballenero francés de que enrolase a Autúa como aprendiz cuando éste contaba 10 años. En su consiguiente carrera de marinero, el joven Moriori vio las cordilleras de hielo de la Antártida, donde las ballenas se transformaban en islotes de sangre y después en barriles de aceite de esperma. En las plácidas islas encantadas cazó tortugas gigantes. En Sydney admiró majestuosos edificios, parques, carruajes tirados por caballos y damas con sombreretes. Los milagros de la civilización. Transportó opio de Calcuta a Cantón. Sobrevivió a la disentería en Batavia. Perdió media oreja en una reyerta con unos mexicanos ante el altar de Santa Cruz. Sobrevivió a un naufragio en el Cabo de Hornos y vio Río de Janeiro, aunque no llegó a desembarcar. Y en todas partes había experimentado la misma brutalidad despreocupada con que las razas más claras tratan a las más oscuras. Autúa volvió en el verano de 1835, convertido en un joven maduro y avispado de unos 20 años. Tenía previsto casarse con una nativa, construirse una casa y cultivar unas pocas hectáreas, pero, como nos contó de Arnock, al llegar el solsticio de invierno, los pocos morioris que seguían con vida se habían convertido en esclavos de los maoríes. Los años que Autúa había pasado en contacto con tripulaciones de todo el mundo no le sirvieron para ganarse la estima de los invasores. Señalé lo inoportuno del regreso del hijo pródigo. No, Masaewi, recojo llamarme de vuelta para yo ver su muerte, yo ya saber. Se dio un toquecito en la cabeza, la verdad. El amo de Autúa era el maorí con los tatuajes de lagartos, Cupaka, que les dijo a sus esclavos, maltrechos y horrorizados, que había llegado para librarlos de sus falsos ídolos. ¿Acaso os han salvado vuestros dioses? De su lengua degenerada ya os enseñará mi látigo a hablar en perfecto maorí. De su sangre impura, de tanto cruzaros los unos con los otros, habéis perdido vuestro mana. A partir de ese momento quedaron prohibidas las uniones entre morioris y todo hijo de hombre maorí y mujer moriori se declararía maorí. Los primeros transgresores fueron ejecutados de las formas más horripilantes y los supervivientes se sumieron en ese marasmo que nace de toda opresión implacable. Autúa desbrozó terrenos, plantó trigo y crió cerdos, todo ello al servicio de Cupaka, hasta que se ganó la confianza necesaria para fugarse. Lugares secretos en Recoju, Masaewin, valles, fosas, cuevas en lo profundo del bosque de Motoporó, tan espeso que ni los perros encontrar tu rastro. Me figuro que fue en uno de esos lugares secretos donde me caí yo. Volvieron a capturarlo un año después, pero a esas alturas los esclavos moriori ya eran demasiado escasos para asesinarlos a la ligera. Los maoríes de rango inferior se veían obligados, con gran indignación por su parte, a trabajar junto a los siervos. Para eso dejamos la tierra de nuestros antepasados en Aotearoa,
para terminar en este islote miserable, se lamentaban. Autúa volvió a escaparse y en esta segunda etapa de libertad, el señor de Arnoc lo acogió en secreto unos cuantos meses, poniendo en grave riesgo su integridad. Durante este período, Autúa fue bautizado y se refugió en la fe. Al cabo de 1 año y medio, los hombres de Cupaca dieron con el fugitivo, pero esta vez el tornadizo cacique mostró respeto por el coraje de Autúa. Después de la preceptiva sotaina de castigo, Cupaca lo nombró su pescador personal. El Moriori pasó 1 año cumpliendo con su nueva función hasta que, una tarde, encontró atrapado en las redes un raro ejemplar de pez mueca. Le dijo a la mujer de Cupaca que ese pez solo podía comérselo un rey y le enseñó cómo debía cocinárselo a su marido. Pez mueca, ser pez muy venenoso, Masaewin, solo un mordisco, sí, y tú dormir y ya no despertar más. Durante el banquete de esa noche, Autúa salió a hurtadillas del campamento, robó la canoa de su amo y cruzó a remo el brazo de mar agitado, impetuoso y sin luna que lo separaba de la desierta isla de Pit, 2 leguas al sur de la isla de Chatham, conocida por los morioris como Rangia Uria y considerada la cuna de la humanidad. La fortuna sonrió al polizón, que llegó sano y salvo al amanecer, coincidiendo con un aguacero que impidió que ninguna canoa saliese en su busca. En aquel Edén polinesio, Autúa subsistía a base de apio silvestre, berros, huevos, bayas, algún que otro jabato. Solo se arriesgaba a encender fuego al amparo de la oscuridad o de la niebla, y la convicción de que Cupaca por fin había recibido el castigo que se merecía. ¿No se le hacía insoportable la soledad? De noche, visitarme los antepasados. De día, yo contar historias de Maui a los pájaros, y los pájaros contarme historias del mar. Así vivió el cimarrón muchas estaciones hasta que, el pasado septiembre, una tormenta de invierno hizo naufragar al Elisa, un ballenero de Nantucket, en los arrecifes de la isla de Pit. Toda la tripulación murió ahogada, pero el ínclito señor Walker, tan entusiasta como siempre cuando se trata de dinero fácil, cruzó el estrecho en busca de jugosos precios. Al descubrir indicios de que la isla estaba habitada y encontrarse la vieja canoa de Cupaca, cada embarcación está decorada con motivos exclusivos, se dio cuenta de que había encontrado un tesoro de sumo interés para sus vecinos maoríes. 2 días después desembarcaba en la isla de Pit una nutrida partida de caza procedente de la isla vecina. Autúa, que estaba sentado en la playa con la mirada fija en los intrusos, se quedó de piedra al ver entre ellos a su viejo enemigo, Cupaca, ciertamente envejecido, pero todavía vivito, coleando y entonando cánticos de guerra a voz en cuello. Mi compañero, mal que me pese, de camarote concluyó su relato. El perro glotón de S.C., robar el mueca de la cocina y morir, maorí no morir. Sí, Cupaca darme latigazos, pero estar viejo y lejos de casa y su maná estar vacío y débil. Maorí vivir de guerra, venganza, peleas, la paz matar ellos. Muchos volver a Zelanda, Cupaca no poder, su tierra no existir más. Entonces, semana pasada, Masaewin, yo verte y saber que tú salvarme, yo saber.